para que funcione. Cuando el motor yo estoy alimentando aquí, más menos, ¿cierto? Entra la corriente. Aquí aplicamos Kirchhoff, ¿cierto? Decimos que la corriente que entra a un nodo se divide, es igual a la suma de las corrientes que salen. O la suma de las corrientes que entran es igual a la suma de las corrientes que salen. ¿Ya? Las que entran positivas, las positivas que salen negativas. Si yo sumo todo esto en un nodo, entonces dicen que la corriente en ese nodo es 0. ¿Por qué? Si yo la sumo. ¿Cómo, profe? No entendí. En el nodo, en este nodo, la suma de todas las corrientes es 0 en ese nodo. En ese nodo es corriente 0. ¿Por qué? Sí, por Kirchhoff, pero ¿qué pasa? Si yo la sumo algebraicamente, las corrientes que entran positivas, las corrientes que salen negativas. Si sumo algebraicamente, el resultado aquí va a ser 0. ¿Cierto? Si ustedes hacen la vuelta, la hace 0. Ok, de esa forma se puede decir. Ahora, cuando la corriente circula aquí, parte del motor, se genera, ¿qué se genera? Una fuerza contra el electromotriz, porque se induce un voltaje aquí. ¿Ya? Si usted me dice la fuerza aquí más menos, la fuerza contra el electromotriz, supongo que sean 10 voltios, es pequeña. Y y acá le estoy entregando 240 voltios. Al final, ¿cuánto es el voltaje que hay entre A y B? 230. Menos eso. ¿Ya? ¿Por qué esto es lo que consume el motor? Porque esto es lo que se está oponiendo a esta fuerza. La fuerza contra el electromotriz se opone a la fenda. ¿Ok? Es lo mismo cuando al revés en el generador. En el generador, este es el generador ya, generador ahí. Este tiene una resistencia interna también, ¿ya? Este le vamos a llamar RI. RI, acá tengo los bordes. AB. Supongamos que el generador me está dando 230 voltios y este tiene una resistencia de 0,5 ohms. ¿Qué voltaje tengo entre A y B? No veo. Y este es un generador, me está generando, me produce, ¿cierto? Me produce corriente, un voltaje. La pregunta es la siguiente. Si este me genera 230 voltios, tiene una resistencia interna de 0,5 ohms, ¿ya? ¿Qué voltaje voy a tener entre A y B? ¿Tengo los 230 o tengo G menos S RI? G menos. Eso es lo que tengo. ¿Me entiendo, no? Porque aquí dentro se produce una caída de tensión. Está consumiéndole acá. Y lo mismo pasa en las baterías, en las fuentes, cuando ustedes ven. A ver, lo que les estoy diciendo yo esto es para la corriente continua y corriente alterna, ¿ok? En las pruebas décimas le aparecen ya, calcula de tal circuito y le ponen la resistencia interna, ¿ok? Dentro de eso ustedes tienen que considerar la resistencia interna como una carga para calcular la corriente total. Ahora, las caídas de tensión que hay en la resistencia interna se las tienen que restar al generador, que es lo que yo voy a finalmente está saliendo en los bordes del generador. El generador dice de 230 voltios, ok, pero ¿cuánto es la resistencia interna que tiene? 0,5. Bueno, calculo yo la corriente, voy a calcular la caída de tensión que hay ahí y al final no tengo 230. Pongamos que tengo 220. ¿Cuánto cayeron aquí? 10 voltios. Bueno, aquí al contrario. Le estoy metiendo 240 para que funcione y al final
esos 240 lo que estoy aplicando aquí es 240 menos la pega que tenemos por acá, ¿ok? ¿Entienden? Y eso es lo que va a dar la potencia útil, la potencia que me está generando para yo poder mover una carga, todo eso. ¿Ya? La potencia puede ser en carga vapor, HP o watt. ¿Ya? ¿Entienden? Y esta es una de las formas que tengo de conectar el motor en paralelo, este es conexión LAC, me parece que se llama esta. Sí. Y tengo la otra conexión en tiro corto, digamos. Larga, sí. ¿Ya? Cuando está tomado de aquí, o le hacemos mixto, ¿ya? Ese sería un compound o mixto. ¿Sí o no? Serie paralelo. ¿Fijan? Pero profe, la RA es de arranque, ¿no? Sí, este es de arranque. Entonces después cuando ya el motor parte ya no... Una vez que tú, ¿cuándo funciona el potenciómetro de arranque? Cuando tú echas a andar el motor y después no lo mueves más. Después la corriente que te cae, no es que te vaya a cero pero ya no lo consideran. Ya, porque partió no. ¿Ok? Para calcular la corriente general la partió, la corriente de absorción. ¿Qué tengo que considerar la corriente de absorción ahí? Para cuando echo a andar ya si está acá. ¿Ya? Y lo otro que hay, cuando es independiente, paralelo, pérdidas mecánicas, pérdidas por el fierro, la potencia, ¿ok? Eso normalmente le dan un porcentaje de la potencia total. Hicimos un ejercicio, pero no me acuerdo. ¿Ya? Pero, y además todo lo que es la resistencia interna, el alambre que tiene esta, más la excitación que son las bobinas. Eso es lo que, por eso las resistencias son pequeñas, excepto la de arranque, ¿ya? Pero la de excitación, la resistencia interna son las resistencias del alambre. ¿Ok? Este es un reóstato. ¿Por qué se le llama reóstato? ¿Cuál es la diferencia entre un reóstato y un potenciómetro, alcalde? ¿Cuál es la diferencia entre un potenciómetro y un reóstato? ¿Tú ocupas potenciómetros? No, porque tengo visitante. Cuando el potenciómetro es para manejar corrientes pequeñas en los equipos electrónicos, por ejemplo, ¿ya? Cuando tú le das el volumen a la radio, ¿sí? Con perilla, es un potenciómetro, maneja corrientes pequeñas, pero el reóstato es de alambre y maneja corrientes alta potencia, ¿ya? Altas corrientes. Tú no le puedes poner un potenciómetro cualquiera, por ejemplo, para controlar la partida de un motor. Tiene que ser un reóstato, un cotorno. Bueno, esto es la resistencia de excitación, la resistencia interna, producen pérdida. ¿Y qué se transforma eso en? Calor. ¿Ya? Que como son de alambre, esto tiene una potencia y ahí nosotros utilizamos I cuadrado por R. ¿Ya? Calculamos la corriente al cuadrado por la resistencia y la potencia de que nos da de calor. ¿Ya? Que es la misma del P por I, que se ocupa I para ahora. ¿Ya? Esas son pérdidas. ¿Ok? Y la resistencia interna del motor, porque el motor cuando funciona se calienta. ¿Y por qué se calienta? Porque está pasando corriente a través de los alambres.
y además tengo pérdidas mecánicas por roce. Además se producen pérdidas por roce de las escobillas. ¿Ok? ¿Y cómo calculo esa? Es la corriente que está circulando por la escobilla. Tiene su resistencia, bueno, también se consideran pérdidas. Y en el entrehierro, ¿cuál es el entrehierro? Es el espacio que hay entre la armadura y el campo. En corriente continua se llama armadura el rotor y el campo donde están las bobinas. ¿Ok? O le llamamos también el estator, que es la parte fija donde están montadas las bobinas, o las piezas polares, y el rotor. El espacio que hay entre esas dos, supongamos que aquí están esas son las piezas polares, ¿ya? Más o menos así, son las cosas así. Son más bonitas y peor de encuentro. ¿Ya? Esas son las piezas polares. De estos son ¿cuántos polos tengo aquí? 2. 1, 2, 3, 4 polos. Son piezas polares, 4 polos. ¿Cuántas bobinas? ¿Cuántas bobinas creo que tengo? Tengo 2 bobinas, porque aquí comienza una. Para allá, ok, ya, no importa, pero después lo vamos a ver, es la parte alterna. Ya, pero. Las bobinas se cuentan a través de los pares polares. Sí. ¿Ok? Entonces tengo aquí, ya, eso, y acá entre medio, aquí en medio va el rotor, ¿cierto? Aquí está el rotor, que también está embobinado. Ese espacio que hay entre la pieza polar y el rotor se llama entrehierro. Y eso también es delgadito, el espacio que hay mínimo. También produce calor, temperatura, pérdida. Entonces son pérdidas mecánicas. Entonces, se considera, y le dicen los ejercicios, normalmente consideran pérdidas despreciables o tanto por ciento. Y aquí tiene otros piezas que nombraba en el video para compensar para que fijo no tenga. ¿Listo? Entonces, esas son las que tenemos que considerar nosotros.